Para empezar a interiorizarnos sobre el proceso de creación de una obligación y su estructura básica, vamos a conversar un poco de la vida real. Busquemos en nuestra propia experiencia. Para empezar a estudiar las figuras jurídicas, te recomiendo siempre tratar en lo posible de aplicar los fenómenos estudiados a cosas que ocurren en tu vida personal. Diariamente sos protagonista de hechos que ocurren en el plano de la realidad material. Ocurren sucesos que modifican el plano de la realidad jurídica, es decir, producen efectos jurídicos. Esto quiere decir que dan origen, modifican, transmiten o extinguen relaciones jurídicas. En la imagen puedes ver una situación de la que todos hemos sido protagonistas, como es concurrir al supermercado. Vamos a ver qué está pasando en este relato de una experiencia que todos hemos protagonizado. Fui al Carrefour y ocurre que el Carrefour exhibe un paquete de arroz o muchos paquetes de arroz en la góndola del supermercado. Y vos pasás por la góndola y tomás un paquete de arroz. Como ves, la situación es muy sencilla y cotidiana. Vamos a analizarla jurídicamente, pero haciendo referencia a conceptos que has estudiado en la parte general del derecho privado. Si el Carrefour exhibe el arroz en la góndola, esto constituye una manifestación tácita de su voluntad. Recordemos el artículo 262 del Código Civil y Comercial de la Nación. La manifestación de la voluntad. Los actos pueden exteriorizarse oralmente, por escrito o por signos inequívocos. Como ves, el Carrefour está exhibiendo el arroz en su góndola. Este es un signo inequívoco de que quiere vender esos productos. El artículo 264 es más preciso. Dice que hay una manifestación tácita de la voluntad y resulta de los actos por los cuales se la puede conocer a su voluntad con certidumbre. Resulta que quien concurre al supermercado y toma un paquete de arroz también está manifestando tácitamente su voluntad de adquirir este paquete que tácitamente ha ofrecido vender el supermercado. En derecho, la manifestación del Carrefour es un acto que nosotros le llamamos oferta, es decir, está haciendo una proposición de contratar. Y tomar el paquete de la góndola tácitamente revela la voluntad del comprador de celebrar este contrato. La coincidencia de las manifestaciones de voluntades produce el consentimiento. El Carrefour, mediante sus signos inequívocos, está diciendo vendo, y el que concurre al supermercado, mediante una manifestación tácita de la voluntad, está diciendo compro. Se celebra de esta manera un acto jurídico llamado contrato de compra-venta. Lo podemos poner en forma de historieta. Nuestra primera viñeta es el Carrefour manifestando tácitamente. La segunda viñeta es el consumidor que concurre al supermercado manifestando tácitamente su voluntad. El corolario de esta historia es que están de acuerdo ambas personas en hacer nacer una relación jurídica. Esta historia, de la que seguro has sido protagonista en tu vida, constituye una situación fáctica o situación de hecho, es decir, eventos que ocurren en la realidad y que en tanto produzcan efectos jurídicos, los calificaremos como un hecho jurídico. En la historia con la que venimos jugando, además,
Se trata de hechos humanos, voluntarios, lícitos y que tienen por fin inmediato crear relaciones jurídicas. Recordarás que este es el concepto del acto jurídico que estudiaste en la parte general. Este acto jurídico que estamos construyendo a través del ejemplo es un acto jurídico que requiere al menos dos voluntades, la del supermercado y la del comprador. Y además crea una relación jurídica con un contenido patrimonial. En derecho denominamos a este acto jurídico bilateral contrato. Vamos a dar una pequeña recorrida a la forma en la que está organizado el Código Civil y Comercial de la Nación. Arranca por un título preliminar y después se divide en 6 libros. El libro primero es la parte general, que ya tenés bien estudiada. El libro segundo trata de las relaciones de familia. El libro tercero de los derechos personales. El libro cuarto de los derechos reales. El libro quinto de la transmisión de derechos por causa de muerte. Y el libro sexto de las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Si atendemos a la forma en que están ordenados los libros del código, podemos decir que tienen una estricta relación con la forma en que discurre la vida de una persona. En la parte general encontrarás el concepto de cada una de las categorías con las que vamos a trabajar. Entre ellas, la categoría de persona, protagonista de nuestro derecho. En el libro segundo, habla de las primeras relaciones que una persona, después de nacer, entabla con los que tiene más cerca, que son justamente las relaciones con su familia. Cuando la persona crece, podemos decir, solo como regla general y para ordenar en la cabeza el método del código, que después de relacionarse con su familia, se relaciona con terceros. Esta relación con terceros da nacimiento a las relaciones jurídicas obligacionales, que son las que estudiamos en nuestra materia. Estas relaciones jurídicas interpersonales nos van a servir, como estudiaremos, para constituir o transmitir derechos reales. Y finalmente, el libro quinto se refiere al fin de la vida de la persona y qué ocurre con los derechos que éste titulariza a la hora de su muerte. Es el libro de las sucesiones. El libro sexto, por razones de orden, agrupa un montón de normas que son comunes tanto a los derechos personales y a los derechos reales. Estudiaremos, en especial, algunas normas que hacen a las obligaciones y que están contenidas en el libro sexto, que tienen que ver con los privilegios y la prescripción liberatoria. El libro que más nos vamos a utilizar es el libro tercero, que también tiene su subdivisión. El título 1 del libro tercero contiene las normas en general aplicables para todas las obligaciones, entre las cuales vamos a encontrar, por ejemplo, sus clasificaciones y sus efectos. Y los demás títulos, 2, 3, 4 y 5, atienden al hecho que generó la obligación. El protagonista del Código Civil es el contrato, que es, digamos, la causa predominante de nacimiento de las obligaciones. 3 títulos enteros tratan sobre diferentes normas que hacen a los contratos, que estudiarás en especial en la materia contratos. Y el último título también se refiere a hechos que generan obligaciones, pero en este título agrupa otros hechos distintos del contrato generadores de obligaciones. Volvamos a nuestra historia. Los protagonistas de nuestra historia, si los analizamos teóricamente, son 2 personas. Un hecho que ocurrió
en este ejemplo, el contrato, va a generar un efecto jurídico que no es otra cosa que una relación que se entabla en estas dos personas. Por el tipo de obligación de que se trata, una de las personas, en este caso una persona humana, adquiere el rol de deudor o sujeto pasivo de una relación obligatoria. La otra persona, en nuestro ejemplo, una persona jurídica, adquiere el rol de sujeto activo, es decir, el acreedor de esa obligación. La conexión entre estas dos personas determina diferentes efectos que estudiaremos en profundidad. El efecto más claro es que el sujeto pasivo está comprometido a realizar una conducta en favor del sujeto activo. En nuestro ejemplo, el sujeto pasivo debe entregar una suma de dinero y esta conducta debida configura el objeto de esta relación jurídica. El gráfico que estás viendo en tu pantalla muestra la estructura básica de una relación obligatoria. Algunas cositas que por ahora me interesa que tengamos presente. Siempre que estudiamos derecho, nos conviene aprovechar la experiencia personal para entender los fenómenos que estudio. Es muchísimo más fácil comprender con situaciones que he experimentado. Cuando estudio normas, siempre atiendo al método del Código Civil. Esto te permitirá construir un orden mental que facilitará no solo recordarlas, sino entender su funcionamiento e interconexión. Siempre conecto con la parte general y cada vez que en el material que estudio aparecen referencias a temas que he estudiado en la parte general, aprovecho para repasar ya sea los materiales que utilicé al estudiar aquella materia o las normas aplicables a esos temas. Finalmente, si pudiste apreciar cómo construimos desde nuestra experiencia una estructura obligatoria, verás que no utilizamos otra cosa que la materia prima de todo el derecho, es decir, hechos que generan efectos jurídicos, personas que se encuentran relacionadas entre ellas y cosas que se ven involucradas como objeto de estas relaciones jurídicas. Espero que este video te sirva para apuntar a la hora de leer el material y construir ejemplos de las informaciones que estudias que tengan que ver con tu vida personal.